Prometiste que me reclamarías, música. Soy un cobarde. De todas las humillaciones que he soportado en esta vida, esta fue la que más me dolió. Dime, que hermano, si retiro la reclamación ahora mismo, ¿la reclamarías tú o solo está herido tu orgullo? No podía permitir que eso sucediera. Ella nunca había sido capaz de transformarse. El príncipe la rechazó delante de todos. Lo que ella no esperaba era que el rey Alfa, su hermano, ocupara su lugar y la reclamara. El sonido de las espadas resonó en los campos de entrenamiento antes de que el sol tocara las torres del castillo. Maya giró su cuerpo, esquivando el golpe que cortó el aire donde había estado su cuello un segundo antes, y contraatacó con una precisión que provocó un gruñido de sorpresa en su oponente. El guardia retrocedió 2 pasos, ajustando su postura, entrecerrando los ojos con una mezcla de respeto renuente e irritación. Luchas como si tuvieras algo que demostrar, dijo, levantando su espada de nuevo. Maya no respondió, simplemente avanzó. El metal cantó cuando sus espadas se encontraron, y ella utilizó la fuerza del impacto para girar, golpeando la espalda del guardia con la empuñadura de su espada. Él cayó de rodillas en la tierra húmeda, derrotado por tercera vez esa mañana. Ella siempre tiene algo que demostrar. Una voz femenina rompió el silencio que siguió. Eso es lo que pasa cuando naces rota. Maya no necesitó volverse para saber quién había hablado. Reconoció ese tono, dulce en la superficie, venenoso en el fondo, del mismo modo que reconocía las cicatrices de sus propias manos. Lady Stella, hija de uno de los consejeros del rey, observaba desde las gradas de piedra, rodeada de otras chicas nobles que reían suavemente como hienas esperando los restos de una presa herida. ¿Cuántos años han pasado, Maya?, continuó Stella, bajando los escalones con la gracia de alguien entrenado para herir sin dejar marcas visibles. 22, 23, y tu lobo sigue dormido. Quizás murió dentro de ti. Quizás tú solo seas esto. La guardia derrotada se levantó y se alejó apresuradamente, como hacían todos cada vez que los lobos del palacio decidían jugar con su objetivo favorito. Maya sintió cómo le subía el calor por el cuello, pero mantuvo la expresión impasible. A lo largo de los años había aprendido que cualquier reacción solo avivaba las llamas. Cualquier lágrima era un trofeo. Cualquier temblor en su voz era una victoria para ellos. Mi lobo, dijo Maya, bajando la espada con deliberada calma, no define mi hoja, como acabas de presenciar. La sonrisa de Stella vaciló por un momento, solo un momento, antes de volver a su lugar. Una espada no calentará tu cama por la noche, querida, y desde luego no hará que el príncipe Cedric te vea como algo más que un entretenimiento. Las palabras dieron justo en el blanco. Maya sintió el golpe en lo más profundo de ese lugar que protegía con muros cada vez más altos, pero no lo demostró. Discúlpame, dijo, enfundando su espada. Algunos nos ganamos nuestro lugar aquí con esfuerzo, no con un apellido. Se alejó antes de poder ver la furia en el rostro de Stella, antes de poder oír nada más. Los pasillos del castillo estaban frescos a esa hora, aún vacíos del movimiento que los llenaría una vez que el sol subiera más alto. Maya caminaba en silencio, sus pasos resonando contra la antigua piedra, tratando de no pensar en las palabras de Stella. Entretenimiento. ¿Era eso lo que era para Cedric después de todos estos años? Recordó el primer día que lo vio, cuando solo tenía 12 años, y él, de la misma edad, cruzaba los campos de entrenamiento como si el mundo entero existiera solo para admirarlo. Su cabello dorado brillaba bajo el sol, su sonrisa fácil, la postura de alguien que ya sabía que sería adorado. Maya había estado en el suelo ese día, derribada por un golpe que no había sabido anticipar, con la boca llena de tierra y los ojos ardientes por las lágrimas que se negaba a derramar. Cedric se había detenido, la había mirado y le había tendido la mano. «Te has caído de una forma impresionante», le dijo con esa sonrisa que hacía olvidar a la gente cómo respirar. «¿Quieres volver a intentarlo?» Y ella lo intentó. Lo intentó todos los días durante los siguientes 10 años. Se levantó después de cada caída. Se tragó cada humillación. Entrenó hasta que sus músculos gritaban y sus manos sangraban. Todo porque, en algún momento, entre sesiones de entrenamiento compartidas y conversaciones robadas,
Su corazón decidió que le pertenecía. Cedric nunca prometió nada. Esa era la crueldad perfecta de la situación. Nunca dijo nada que pudiera utilizarse en su contra. Solo miradas que se prolongaban un segundo más de lo debido. Toques casuales que parecían demasiado intencionados para ser accidentales. Sonrisas dirigidas solo a ella en pasillos abarrotados. Migajas, migajas. Las recogía con ambas manos, convenciéndose a sí misma de que algún día se convertirían en algo completo. Eres especial, Maya, diferente a los demás. Él se lo decía a veces cuando estaban solos en los establos o paseando por los jardines después del entrenamiento. Y ella lo creía. ¿Cómo no iba a creerlo? Cuando sus ojos encontraban los de ella entre la multitud, cuando la elegía para sentarse a su lado durante las comidas informales, cuando le susurraba chistes al oído durante las aburridas ceremonias, haciéndola morderse el labio para ocultar una risa. Pero Cedric también desaparecía. Se ausentaba durante días con otras mujeres. Regresaba con historias que Maya fingía no oír y luego volvía a ella como si nada hubiera pasado, como si ella fuera un puerto seguro al que siempre podía regresar, sin importar cuántas tormentas decidiera enfrentar con otras. Maya se detuvo ante una de las ventanas del pasillo y miró hacia los campos de entrenamiento. Desde allí, podía ver a los soldados comenzando sus rutinas matutinas, pequeñas figuras moviéndose en patrones familiares. Y entonces sus ojos captaron algo más. Una figura solitaria en la terraza más alta de la torre oriental, todavía observando al rey Kalin. Maya sintió algo extraño recorriendo su espina dorsal. No era miedo, no exactamente, sino una aguda conciencia de estar siendo observada. Sabía, incluso desde esa distancia, sin poder distinguir sus rasgos, que sus ojos estaban fijos en ella. No era la primera vez. A lo largo de los años, Maya había visto al hermano mayor de Cedric en momentos inesperados. En los campos de entrenamiento, cuando pensaba que nadie prestaba atención. En los pasillos, cuando llevaba informes a los comandantes. En los jardines, cuando ayudaba al viejo sanador a recoger hierbas. Callan siempre estaba allí observando, sin acercarse nunca. Era todo lo que Cedric no era. Mientras que el príncipe era luz, calidez y risa fácil, el rey era sombra y silencio, y una gravedad que hacía que la gente enderezara su postura instintivamente. 7 años mayor que su hermano, Callan había subido al trono demasiado joven tras la temprana muerte de su padre y llevaba el peso de la corona con una seriedad que rayaba en lo absoluto. Maya apartó la mirada de la torre, con el con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. ¿Por qué siempre lo observa todo? Apartó ese pensamiento de su mente. No tenía tiempo para enigmas, no cuando su propia vida ya era lo suficientemente complicada. El gran salón estaba decorado con estandartes carmesí y dorados cuando Maya entró esa noche, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido entre las sedas y brocados de la nobleza. La celebración honraba el regreso de los guerreros de la frontera norte, una victoria que había garantizado meses de paz, y todo el castillo parecía vibrar con la música, las risas y el aroma del vino especiado. Debería haber estado atrás con los demás sirvientes y soldados de menor rango, pero Cedric había insistido. «Quédate donde pueda verte», le había dicho antes con esa sonrisa que aún le revolvió el estómago. «Va a ser una noche especial». Maya no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero la esperanza, esa criatura obstinada que se negaba a morir, había despertado en su pecho. Encontró un rincón discreto cerca de una de las columnas desde donde podía observar el salón sin llamar mucho la atención. Los nobles bailaban en el centro, un torbellino de colores y movimientos elegantes. Los ancianos hablaban en grupos, sus voces graves mezclándose con la melodía de los músicos. Y en el trono elevado al fondo del salón, Callan lo observaba todo con la misma expresión indescifrable de siempre. Maya se sorprendió a sí misma, mirándolo fijamente antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. El rey vestía de negro esa noche, siempre de negro, como si rechazara cualquier color que pudiera suavizar su presencia. Su cabello oscuro estaba recogido en la nuca, revelando la fuerte línea de su mandíbula,
y unos ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. No bailaba, no sonreía, simplemente estaba allí. Una fuerza gravitatoria que todos sentían mientras fingían ignorarla, como si percibieran el peso de su mirada. Callan giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Mia a través del abarrotado salón. Ella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había algo en esa mirada, una intensidad que no se correspondía con la distancia que los separaba. Una pregunta que ella no sabía cómo responder. Por un momento de locura, Maya tuvo la sensación de que el rey podía ver a través de todas sus defensas, todas sus máscaras, directamente al lugar donde guardaba sus heridas más profundas. Entonces Cedric apareció a su lado, rompiendo el hechizo. Ahí estás. Llevaba 2 copas de vino, una amplia sonrisa y los ojos brillantes con algo que ella no pudo identificar de inmediato. Te estaba buscando. Maya aceptó la copa que él le ofrecía, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Dijiste que sería una noche especial, murmuró. ¿Qué querías decir con eso? Cedric dio un largo sorbo de vino antes de responder. Tenía las mejillas sonrojadas, lo que revelaba que no era su primera copa, quizás ni siquiera la tercera. El ritual de la luna creciente, dijo, con una voz ligeramente más alta de lo necesario, es dentro de 2 semanas. Maya sintió un nudo en el estómago. El ritual era la ceremonia en la que los lobos reclamaban a sus parejas, una antigua tradición cargada de significado que determinaba alianzas y sellaba destinos. Ella había presenciado varios a lo largo de los años, siempre desde las sombras, sabiendo que su lugar en ese círculo sagrado era imposible. ¿Cómo podían reclamarla si ni siquiera tenía un lobo? Lo sé, dijo, manteniendo la voz neutra. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Cedric se acercó, tan cerca que podía sentir su calor, el olor a vino en su aliento. Todo, susurró, tiene mucho que ver contigo. Y entonces, antes de que ella pudiera procesar esas palabras, él se volvió hacia el grupo de jóvenes nobles que se habían reunido cerca, atraídos por el magnetismo natural de Cedric como polillas a la luz. ¿Habéis oído todos eso? La voz de Cedric atravesó las conversaciones circundantes, lo suficientemente alta como para que una docena de personas la oyeran. En el próximo ritual de la luna creciente, voy a reclamar a Maya. El silencio que siguió fue absoluto. Maya sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. A su alrededor se multiplicaron las miradas, sorprendidas, curiosas, algunas abiertamente hostiles. Los susurros comenzaron casi de inmediato, extendiéndose por el salón como el fuego por la paja seca. El príncipe va a reclamarla, pero ella no tiene nada. Debe de haberlo hechizado. Esto es una broma, ¿verdad? Maya quería desaparecer, quería que el suelo se abriera y la tragara. Pero también, y se odiaba por ello, sentía que la esperanza brotaba en su pecho como un amanecer. Él me eligió a mí. Después de todos estos años, finalmente me ha elegido a mí. Cedric se volvió hacia ella, con una sonrisa triunfante, claramente satisfecho con la reacción que había provocado. «Sorpresa», dijo en voz baja. Maya abrió la boca para responder, para preguntar, para decir cualquier cosa que no fuera quedarse allí parada como una tonta. Cuando sus ojos, actuando por su cuenta, buscaron el trono al fondo del salón. Kellen ya no estaba mirando a la multitud, la miraba directamente a ella, y la expresión de su rostro, algo así como una preocupación contenida, hizo que Maya sintiera un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la declaración de Cedric se extendió por el castillo como una enfermedad, infectando cada conversación, cada mirada, cada interacción. Maya no podía cruzar un solo pasillo sin oír su nombre susurrado, sin sentir miradas críticas en su espalda, sin captar las sonrisas maliciosas y mal disimuladas. El entrenamiento se volvió más duro. Los demás soldados, que antes la ignoraban con una indiferencia casi respetuosa, ahora parecían decididos a demostrar que no era digna de estar entre ellos, y mucho menos de convertirse en la compañera elegida por el príncipe. «¡Golpe bajo!», rugió el comandante cuando Mia cayó al suelo por tercera vez esa mañana, derribada por una maniobra claramente ilegal.
Reinicio. El guardia que la había derribado, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro, no se disculpó, solo sonrió mostrando los dientes. La futura señora del príncipe tiene que aprender a defenderse mejor, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. ¿O acaso piensa utilizar otros talentos? Risas, siempre risas. Maya se levantó, ignorando el dolor en el hombro sobre el que había caído. Levantó la espada y atacó. Esta vez, tampoco siguió las reglas. El guardia se derrumbó con un grito de sorpresa cuando ella le golpeó en el costado de la rodilla, derribándolo, y le presionó la espada contra la garganta antes de que pudiera reaccionar. Mis talentos, dijo, sin aliento pero con firmeza. Están aquí mismo. ¿Quieres que te demuestre alguno más? El silencio en el campo de entrenamiento era absoluto. Maya dio un paso atrás, enfundó la espada y se alejó sin mirar atrás. Solo cuando estuvo lo suficientemente lejos, oculta en las sombras del establo, permitió que sus manos temblaran. 2 semanas. Solo tengo que aguantar 2 semanas más. Estás sangrando. La voz la hizo sobresaltarse. Maya se giró, con el corazón acelerado, y encontró a Callan de pie en la entrada del establo, con la luz del sol proyectando un contorno dorado alrededor de su silueta oscura. Su Majestad. Se inclinó rápidamente, tratando de ocultar sus manos, que aún temblaban. No sabía que estabas aquí. Callan no se movió. Sus ojos, gris tormenta. Ahora se dio cuenta de que estaba más cerca que nunca. Bajó la vista hacia su hombro, donde una mancha roja comenzaba a extenderse por la tela. Deberías ir al sanador. No era una sugerencia. Era una orden envuelta en la voz más tranquila del mundo. Solo es un rasguño, dijo Maya, odiando lo débil que sonaba su voz. Es algo que ocurre durante el entrenamiento. No debería haber pasado así. Kane entró en el establo y ella resistió el instinto de retroceder. Vi lo que hizo. El golpe fue intencionado. Maya parpadeó, sorprendida. ¿Lo viste? Algo brilló en el rostro del rey, demasiado rápido para identificarlo antes de que su habitual expresión neutra volviera a aparecer. Observo a mis soldados, dijo, a todos ellos, pero no los observas a todos como me observas a mí, pensó Maya, e inmediatamente se despreció por ello. ¿Qué sabía ella sobre lo que hacía o dejaba de hacer el rey? Gracias por su preocupación, Majestad, dijo, obligando a su voz a mantenerse firme. Iré a ver al sanador. Se dispuso a pasar junto a él, pero Callan no se apartó. Durante un momento angustioso se quedaron allí, ella intentando no respirar, él mirándola con una intensidad que le aceleraba el pulso. Maya, dijo su nombre como si probara su peso en la lengua. ¿Estás segura de que sabes lo que haces? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué quieres decir? Callan dudó. La vacilación le resultaba extraña. Un rey que tomaba decisiones de vida o muerte sin pestañear, que comandaba ejércitos con una sola palabra, que hacía temblar a los nobles con una sola mirada. Mi hermano, comenzó a decir, y luego se detuvo. Apretó la mandíbula de forma visible. Cedric es impulsivo. Actúa por impulso y a menudo se echa atrás cuando se enfrenta a la realidad. Maya sintió cómo algo frío se extendía por su estómago. ¿Qué intentas decir? Estoy diciendo que te mereces a alguien que sea seguro. Los ojos de Callan se encontraron con los de ella. Y había algo allí, algo que no podía nombrar, algo que hacía que su corazón latiera con un ritmo extraño. Alguien que no necesita una copa de vino para encontrar valor. El silencio entre ellos se prolongó, cargado de significados que Maya no podía o no quería descifrar. Cedric me eligió, dijo finalmente, con un tono más defensivo de lo que pretendía. Por primera vez en toda mi vida, alguien me eligió. No voy a cuestionar eso. Algo se apagó en la expresión de Callan. Como desees, se hizo a un lado, dejándole paso. Ocúpate de esa herida. Maya pasó junto a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, el aroma a pino y cuero y algo más. Algo que le hacía dar vueltas la cabeza de una forma que no debería. No miró atrás mientras caminaba hacia el castillo. Si lo hubiera hecho, habría visto a Callan todavía de pie a la entrada del establo,
con los puños apretados y los ojos siguiendo cada uno de sus pasos, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él mismo. Lady Sarah Victoria llegó al castillo 3 días antes del ritual. Maya la vio por primera vez desde los jardines, donde estaba ayudando al viejo Tomás a trasplantar plántulas de lavanda. El carruaje que entró por la puerta principal era absurdamente elaborado, todo de madera negra pulida con detalles plateados que brillaban bajo el sol. Los caballos que lo tiraban eran blancos como la nieve, y la mujer que salió del carruaje era aún más elaborada. Sarah Victoria tenía el tipo de belleza que parecía diseñada en un laboratorio, cada rasgo calculado para causar el máximo impacto. Su cabello rojo fluía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos de un vestido verde esmeralda. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron el patio con la eficiencia de un general que inspecciona un campo de batalla. Y cuando esos ojos se posaron en Maya, al otro lado del jardín, algo brilló en ellos. No era curiosidad, ni interés, era reconocimiento. El que sienten los depredadores cuando identifican a su presa. ¿Quién es ella?, preguntó Maya a Tomás, incapaz de apartar la mirada. El viejo sanador se enderezó con dificultad, apoyándose en su pala. Lady Sarah Victoria, hija del duque Victoria de las Tierras Orientales. Escupió en el suelo, un gesto de desdén que Maya nunca le había visto hacer. Dicen que ha venido a conquistar al rey. Que los dioses nos protejan de mujeres como ella. Maya observó cómo los sirvientes saludaban a Sara mientras descargaban sus baúles y ella entraba en el castillo con la postura de alguien que ya se consideraba su señora. En el baile de la luna creciente, era tradición que las damas de todas las tierras acudieran a competir por la oportunidad de ser reclamadas por el rey o el príncipe. Algo se le encogió en el pecho, una advertencia, tal vez una premonición, pero apartó ese sentimiento. En 3 días, Cedric la reclamaría. En 3 días, todo cambiaría. ¿Qué podía hacer una noble recién llegada en tan poco tiempo? La respuesta llegó más rápido de lo que Maya esperaba. En la cena de esa noche, Sarah se sentó junto a Cedric, Maya relegada a una mesa secundaria debido a las convenciones de la corte, como si existieran convenciones para alguien que no era oficialmente nada. Observó cómo la pelirroja se reía de cada broma que hacía el príncipe. Le tocaba el brazo con familiaridad. Se inclinaba para susurrarle cosas que hacían sonreír a Cedric de la misma manera que solía sonreírle a ella. No era celos, se dijo Maya. No tenía derecho a sentir celos de algo que aún no era suyo. Pero le dolía. Dioses, le dolía. «Es buena», dijo una voz a su lado. Maya casi deja caer su vaso de agua. Se volvió y se encontró con una joven que no reconocía. Cabello castaño recogido en un moño suelto, ojos demasiado penetrantes para un rostro tan joven. «Lo siento, Lady Sarah», aclaró la joven, sentándose junto a Maya sin pedir permiso. «Es muy buena en lo que hace. Ya ha destruido 3 compromisos en las tierras orientales antes de venir aquí. Se rumorea que vino por el rey, pero parece que encontró un premio de consolación por el camino». Maya volvió la mirada hacia la mesa alta, donde Sarah ahora descansaba su mano sobre la de Cedric, con una intimidad que le revolvió el estómago a Mia. «¿Quién eres?» «Elena, prima décima de alguien lo suficientemente importante como para que yo esté aquí, pero no lo suficientemente importante como para que nadie recuerde mi nombre». Se encogió de hombros. «Observo las cosas. Eso es lo que hacen las personas invisibles». «¿Y qué has observado?» Elena ladeó la cabeza, estudiando a Maya con una franqueza desarmante. «Que estás a punto de perder una guerra que ni siquiera sabes que estás librando. Que Lady Sarah te identificó como un obstáculo en cuanto salió de ese carruaje y que el príncipe se detuvo, con algo parecido a lástima brillando en sus ojos. El príncipe nunca ha sido muy bueno resistiéndose a las cosas brillantes y nuevas». Maya tragó saliva. «Cedric me lo prometió. Cedric promete muchas cosas». Elena se alisó la falda. «La cuestión es que cumple». Se alejó antes de que Mia pudiera responder, desapareciendo entre los invitados como si nunca hubiera estado allí. Mia miró hacia la mesa principal. Cedric se reía de algo que Sarah había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, completamente absorto
por la presencia de la pelirroja. Y en el trono elevado, Kaylin observaba, no a Sarah ni a Cedric, a ella. Maya sintió el peso de esa mirada como algo físico, como unas manos presionando sus hombros, como una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Qué quieres de mí? El rey apartó la mirada primero, centrando su atención en el consejero que se acercaba a él. Pero Maya aún podía sentir el calor donde esa mirada la había tocado, como una marca invisible quemándole la piel. Los 3 días siguientes fueron una tortura. Sara parecía estar en todas partes a la vez. En los jardines, cuando Maya iba al entrenamiento, en los pasillos, cuando regresaba a sus aposentos, en las comidas, ocupando el lugar que debería haber sido suyo, al lado de Cedric. La pelirroja no era abiertamente hostil, era peor que eso. Era dulce, educada. Hablaba con Maya con una amabilidad tan exagerada que rayaba en el insulto, siempre encontrando formas sutiles de resaltar todo lo que las diferenciaba. «Qué vestido tan bonito», dijo Sara un día, al encontrarse con Maya en el pasillo. «Es muy práctico, perfecto para alguien que pasa tanto tiempo en los campos de entrenamiento. Maya, querida, tienes que enseñarme cómo logras entrenar con los hombres sin arruinarte las manos por completo. Las mías quedarían destrozadas». «Oh, estás ayudando al sanador otra vez. Qué dedicada. Es tan agradable ver a alguien que sabe cuál es su lugar». Cada palabra era un corte fino, casi invisible, pero sangraba igual. Y Cedric estaba desapareciendo, no físicamente. Seguía allí, seguía apareciendo en las cenas, seguía sonriendo a Maya cuando sus miradas se cruzaban, pero había una nueva distancia, una vacilación donde antes había certeza. Ya no la buscaba entre evento y evento. No la esperaba después del entrenamiento. No le susurraba bromas al oído ni la hacía sentir como si fuera la única persona en la sala. En la víspera del ritual, Maya lo encontró solo en los jardines. Cedric. Se dio la vuelta y por un momento, solo un momento, ella vio algo parecido a culpa brillar en sus ojos. Maya. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Buscándote?» Ella se acercó, tratando de ignorar la alarma que gritaba en su pecho. Quería hablar sobre mañana. Cedric apartó la mirada, pasándose la mano por el pelo. «¿Mañana? ¿El ritual?», aclaró innecesariamente. «¿Todavía quieres reclamarme?». El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que Cedric había dado en semanas. «Maya», suspiró sin mirarla. «Las cosas se han complicado». «¿Cómo se han complicado?». «El consejo está presionando. Mi hermano está cuestionando». «Lo prometiste». La voz de Maya sonó más firme de lo que se sentía frente a todos. «Me lo prometiste. Lo sé». Cedric dio un paso hacia ella, levantando las manos en un gesto tranquilizador. «Y mantendré mi palabra. Solo necesito tiempo para resolver algunas cosas». «¿Tiempo? Confía en mí, Maya». Le tomó las manos entre las suyas, y por un segundo ella se permitió creer. «Nunca te defraudaría, lo sabes», pero ya no estaba segura de saberlo. Maya asintió. Dejó que él le besara la frente. Dejó que él la dejara allí, en el jardín, con el corazón encogido y la mente en conflicto. La noche del ritual llegó con una luna tan brillante que casi parecía de día. El gran salón se había transformado. Las antorchas ardían en soportes de hierro antiguo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El círculo sagrado estaba dibujado en el centro del suelo de mármol. Las runas ancestrales brillaban con una luz propia que Maya no podía explicar. El público, nobles, ancianos, consejeros, formaban un círculo a su alrededor, todos con sus mejores galas, todos esperando. Maya se sentía como una ofrenda a punto de ser sacrificada. Su vestido era sencillo, blanco y azul oscuro, con pocos adornos, el mejor que tenía. Se había trenzado el cabello oscuro y lo había dejado caer por la espalda, con las manos ocultas entre los pliegues de la tela para disimular el temblor que no podía controlar. «Estás pálida». Elena apareció a su lado, materializándose como siempre hacía. «Respira». «Estoy respirando». «No, estás hiperventilando». Elena le agarró el brazo con sorprendente firmeza. «Mírame».
Pase lo que pase hoy, sobrevivirás. ¿Entendido? Has sobrevivido a cosas peores. Maya quería preguntarle cómo sabía Elena a qué había sobrevivido, pero el sonido de un gong interrumpió cualquier conversación. El ritual estaba comenzando. Los jóvenes lobos fueron llamados al centro uno por uno para presentar sus reclamaciones. Maya observó cómo se formaban las parejas, algunas esperadas, otras sorprendentes, cada unión sellada con un toque de manos y una declaración formal. Los aplausos eran corteses, las sonrisas calculadas, toda la ceremonia una coreografía política disfrazada de tradición. Y entonces llamaron a Cedric. El príncipe caminó hacia el centro del círculo con su habitual postura elegante, pero Maya podía ver, porque lo conocía desde hacía mucho tiempo, la tensión en sus hombros, la forma en que su mirada evitaba la de ella. El anciano a cargo de la ceremonia levantó las manos. Príncipe Cedric, segundo heredero al trono de Thornwald, ¿has venido a presentar tu solicitud? Ma dio un paso adelante. Era lo que se esperaba, lo que todos esperaban. Sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, algunas curiosas, otras abiertamente desdeñosas. Oyó que los susurros comenzaban de nuevo. ¿De verdad va a seguir adelante con esto? La que no tiene lobo. Pero siguió caminando porque había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Cedric la vio acercarse y bajó la cabeza. Este año, su voz sonó débil, casi inaudible. Este año no reclamo a nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maya se detuvo. Sus pies simplemente se detuvieron, como si su cuerpo hubiera recibido el mensaje antes de que su mente pudiera procesarlo. Quizás en el próximo ritual, añadió Cedric, sin mirarla. Quizás en el próximo ritual. Las palabras resonaron en la sala, despojadas de sonido, rebotando en las paredes, en los rostros atónitos, en el alma de Maya, que sentía que se desmoronaba poco a poco delante de todos. No la habían rechazado, no la habían intercambiado, simplemente la habían abandonado. La habían dejado allí, expuesta, en medio de una sala llena de gente que siempre había sabido que ella no era digna. Tenías razón. Quería gritar a todas las voces que la habían humillado a lo largo de los años. Siempre tuviste razón. Comenzaron los susurros, luego las risitas, luego el pesado silencio de quienes ven cómo se desarrolla una tragedia en tiempo real. Maya intentó dar un paso atrás. Intentó encontrar la fuerza para darse la vuelta y salir de ese salón con la poca dignidad que le quedaba. Pero su cuerpo no le obedecía. Estaba paralizada, clavada al suelo, más expuesta que nunca en toda su vida. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando todo el mundo parecía derrumbarse, cuando algo cambió. Un movimiento en el borde de su visión, una figura que se levantaba del trono ceremonial. Kalin. El rey bajó los escalones del estrado con pasos lentos y deliberados, cada uno de los cuales resonaba en el silencio absoluto que se había apoderado de la sala. Su rostro era de piedra tallada, pero sus ojos ardían con algo que Maya no podía nombrar. Caminó a través del círculo sagrado como si las runas no existieran, como si las reglas no se aplicaran a él. Y tal vez no se aplicaban, porque él era el rey, y los reyes creaban sus propias reglas. Se detuvo junto a Maya, tan cerca que ella podía sentir su calor, el aroma a pino y tormenta, y algo más profundo, algo que le erizó todos los pelos del cuerpo. Kalin miró a Cedric. El príncipe palideció visiblemente y retrocedió instintivamente ante la furia silenciosa de su hermano mayor. Entonces, el rey se volvió hacia toda la sala, hacia los nobles boquiabiertos, hacia los ancianos indignados, hacia Sara, paralizada en su sitio, y habló. Su voz era tranquila, controlada, absolutamente devastadora. Mi hermano no puede reclamarla. Una pausa que pareció durar una eternidad, porque quien lo hará soy yo. El mundo estalló en caos. Maya sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por segunda vez esa noche. Pero esta vez fue diferente. Esta vez había algo que la sostenía. Alguien. Kalin no la tocó, no la arrastró, no la forzó, no la trató como un objeto que se pudiera tomar.
Simplemente extendió la mano, con la palma hacia arriba, los dedos abiertos, y esperó, ofreciéndola, respetándola, dejándola elegir. Maya miró fijamente esa mano como si perteneciera a alguna criatura de otro mundo. Miró el rostro del rey, buscando alguna explicación, algún motivo, algo que pudiera tener sentido. No encontró nada más que certeza. No sabía por qué había hecho lo que había hecho. Tal vez fuera desesperación, tal vez instinto, tal vez algo más profundo, algo que había estado esperando este momento durante años sin que ella lo supiera. Su mano encontró la de él, y cuando su piel tocó la de Kalin, algo dentro de Maya, algo que había estado en silencio, se agitó. Una cálida chispa le recorrió el pecho, le subió por la garganta, le hizo saltar el corazón y luego se desvaneció, dejándole solo las rodillas débiles y un rastro de sensaciones que no podía explicar. Maya abrió mucho los ojos y se le cortó la respiración. Kalin la observaba con una intensidad que parecía decidida a desentrañarla por completo, y en algún lugar entre las sombras del salón, Sara Vittoria veía cómo la cuidadosa red de intrigas que había tejido se desmoronaba ante sus ojos. La chica sin lobo acababa de ser reclamada por el rey. El silencio que siguió a la declaración de Kalin duró solo 3 latidos. Después, el caos. Las voces estallaron en todos los rincones del salón. Los susurros se convirtieron en exclamaciones y luego en protestas abiertas. Los ancianos se levantaron de sus asientos, con sus túnicas ceremoniales ondeando mientras gesticulaban indignados. Los nobles intercambiaron miradas cargadas de cálculos políticos, reestructurando ya las alianzas en sus mentes. Y en medio de todo ello, Maya permaneció inmóvil, con la mano aún sujeta por la de Kalin, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Esto es una afrenta a la tradición. La voz del anciano Marlborough atravesó el alboroto, con el rostro arrugado retorcido por la furia. El rey no puede simplemente. El rey puede. La respuesta de Kalin fue tranquila, pero conllevaba el peso de 1000 años de autoridad, y el rey simplemente lo hizo. No había soltado la mano de Ma. Ella lo notó con extraña claridad, como si su mente se aferrara a pequeños detalles para no tener que enfrentarse a la enormidad de lo que estaba sucediendo. Su mano era cálida, firme, sorprendentemente callosa, las manos de un guerrero. Majestad, el consejero Vance se acercó, con voz controlada, pero con los ojos brillantes por lo que parecía una auténtica alarma. Quizás deberíamos discutir esto en privado. Hay implicaciones que deben tenerse en cuenta. Las implicaciones se abordarán mañana. Kalin finalmente soltó la mano de Mia, pero solo para poder colocarse a su lado de manera que quedara claro que cualquiera que quisiera acercarse a ella tendría que pasar primero por él. Esta noche el ritual ha terminado, pero las otras reclamaciones se han hecho. El tono del rey no admitía réplica. Las parejas formadas tienen mi bendición. El resto tendrá nuevas oportunidades. Esta ceremonia ha terminado. Se volvió hacia Maya y por un segundo su expresión se suavizó. Fue tan breve que ella casi pensó que lo había imaginado. Ven, dijo en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. No tienes por qué quedarte aquí. Maya quería protestar, quería preguntar qué estaba pasando, por qué había hecho eso, pero las palabras se negaban a salir, atrapadas en algún lugar entre su garganta y el nudo de emociones que se retorcía en su pecho. Así que se limitó a asentir y dejó que el rey la guiara fuera del salón, pasando junto a rostros sorprendidos y escaleras hostiles. Los pasillos del castillo parecían diferentes por la noche, más largos, más oscuros, llenos de sombras que se movían en los bordes de la visión de Maya mientras seguía a Kalin por pasillos por los que nunca había caminado antes. Él se movía en silencio, con una postura rígida, sin mirar atrás para comprobar si ella lo seguía. Maya se preguntó si se arrepentía, si ahora que la adrenalina había desaparecido, estaba calculando el coste político de lo que había hecho, si ella era solo una pieza en algún juego que ella no podía ver. ¿Por qué lo has hecho? La pregunta le quemaba en la lengua, pero no se atrevía a pronunciarla. Todavía no. Subieron una escalera de caracol que parecía interminable,
Pasaron junto a guardias que se inclinaban en silencio con reverencia. Atravesaron una antecámara decorada con tapices antiguos que representaban batallas y conquistas. Entonces Callan se detuvo ante unas puertas dobles de roble oscuro, adornadas con el escudo real. «Estas son las habitaciones reservadas para la compañera del rey», dijo con voz neutra. «Te quedarás aquí». «No lo haré», tragó saliva con dificultad y forzó las palabras. «No entiendo lo que está pasando». Callan no respondió de inmediato. En cambio, empujó las puertas, revelando un conjunto de habitaciones que dejaron a Maya sin aliento. El espacio era enorme, con una sala de estar con sillones de terciopelo y una chimenea crepitante, un estudio lleno de estanterías con libros y a través de una puerta entreabierta podía vislumbrar una enorme cama cubierta con sábanas blancas. Las altas ventanas daban a los jardines del castillo y la luz de la luna se filtraba a través de ellas en rayos que hacían que todo pareciera irreal, como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. «Entra», dijo Callan. No era una orden. Había algo casi vacilante en su voz que no encajaba con la imagen del rey inquebrantable. «Aquí estás a salvo». Maya cruzó el umbral con cautela, sintiéndose como una intrusa en un lugar al que no pertenecía. Sus ojos escudriñaron cada detalle. Los muebles antiguos, las cortinas de seda, las suaves alfombras bajo sus pies, buscando algo que tuviera sentido, algo que explicara por qué estaba allí. Callan entró detrás de ella y cerró las puertas. El sonido del cerrojo al deslizarse en su sitio hizo que el corazón de Ma se acelerara. «No tienes motivos para temer», dijo él, aparentemente consciente de su tensión. «No te impondremos nada». Ella se volvió para mirarlo. A la luz de la chimenea, Callan parecía diferente. Menos el rey distante y más humano. Las sombras suavizaban la dureza de sus rasgos, y había algo en sus ojos, tal vez cansancio, o una vulnerabilidad que normalmente mantenía oculta, que hizo que Ma quisiera acercarse en lugar de alejarse. ¿Por qué? La pregunta finalmente se escapó, llevando consigo toda la confusión y el dolor de la noche. Callan se acercó a la chimenea, apoyando una mano en la repisa de piedra mientras miraba las llamas, porque no merecía soportar otra humillación. Eso no es una respuesta, es la verdad. Se volvió hacia ella y había una intensidad en su mirada que hacía que el aire se sintiera más pesado. «Te vi crecer en los campos de entrenamiento. Vi cada caída, cada humillación, cada vez que te levantabas cuando cualquier otra persona habría abandonado. Vi la fuerza que tienes, Maya, una fuerza que tú misma no reconoces. Pero antes de eso vi a tus padres. Vi a tu padre y a tu madre luchar junto a los míos en las fronteras. Vi su lealtad, su valentía. Cuando murieron en servicio, fue mi padre quien prometió que nunca te dejarían desprotegida. Te trajo a este castillo. Y cuando él falleció, esa promesa pasó a ser mía». Maya sintió un nudo en el pecho. Por un instante, todo cobró sentido de una forma casi cruel. Por eso se siente responsable. «Me estabas observando». No era una pregunta, era una comprensión que se había ido formando durante años en todos esos momentos en los que había sentido el peso de una mirada invisible sobre sus hombros. Sí, Callan no apartó la mirada, no intentó suavizarlo ni explicarlo. «Te observaba». «¿Por qué?» Esta vez, Callan dudó. Su expresión no se volvió fría, sino algo más difícil de ocultar. «Al principio», dijo por fin, «te observaba porque era mi deber, porque se lo debía a tus padres y a los míos». Respiró lentamente, como si se preparara para cruzar una línea invisible. Pero con el tiempo, ya no se trataba de responsabilidad. El corazón de Maya se aceleró. «Había algo en ti que no podía ignorar», continuó Callan, ahora con voz más baja. «Algo que me hacía prestar atención incluso cuando mil cosas más lo exigían. Intenté convencerme de que solo era admiración, respeto por tu determinación. Pero esta noche, cuando te vi allí de pie, tan expuesta, se detuvo, apretando fuertemente la mandíbula. Sospeché que Cedric no tendría el valor de reclamarte. Sospeché que volverías a ser humillada, y no podía permitirlo». Maya contuvo la respiración.
Mi instinto no me permitía dejarte sola en esa vergüenza. Pronunció cada palabra lenta y pesadamente. Y, por primera vez en mucho tiempo, no quise luchar contra ello. Maya no sabía qué decir. Una mezcla de alivio, conmoción y algo que aún no se atrevía a nombrar invadió todo su cuerpo. ¿Y ahora?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Qué pasa ahora? Callen la observó durante un largo momento. Ahora descansa. Mañana habrá tiempo para explicaciones, para enfrentarme al consejo y lidiar con las consecuencias de lo que he hecho. Se dirigió hacia la puerta que conducía a otra sección de las cámaras, sus propias habitaciones. Maya se dio cuenta de repente. Dormirás aquí. Mia sintió que se le calentaban las mejillas. No espero que lo hagas. No. Su respuesta fue rápida, casi abrupta. No espero nada de ti, Maya. Si alguna vez hay un futuro entre nosotros, será por tu elección, no por obligación o tradición. Abrió la puerta y desapareció por el silencioso pasillo, dejando la habitación demasiado grande, demasiado vacía. Y a Maya pequeña ante todo lo que estaba cambiando demasiado rápido. Se quedó en medio de la sala, con el corazón latiendo con fuerza, como si intentara escapar. Se acercó a la ventana como buscando aire, luz, respuestas. La luna bañaba los jardines con un resplandor frío, pero dentro de ella solo había calor, un calor que no tenía sentido. Horas antes, quizá minutos, quizá toda una vida, había estado tensa, ansiosa, esperando a que Cedric finalmente la reclamara, el príncipe al que creía amar, el futuro que creía desear. Pero ahora estaba allí con las manos temblorosas y no podía dejar de revivir el momento en que Callen le tendió la mano. Su tacto, su mirada, su valentía, su certeza. Desde aquel contacto durante el ritual, algo dentro de ella había cambiado. No era solo una chispa. Era como si un músculo que nunca había sabido que existía se hubiera despertado. Como si algún eco antiguo hubiera respondido a su llamada antes incluso de que ella pensara, ¿qué me está pasando? La pregunta surgió no como pánico, sino como mareo. Su mundo se estaba poniendo patas arriba, y por primera vez no sabía lo que sentía. Ni siquiera sabía en quién se le estaba convirtiendo. Hacía unas horas temía perder a Cedric. Ahora temía recordar demasiado bien al rey. Maya apoyó la frente contra la ventana, luchando por estabilizar su respiración. El futuro era una niebla ante ella, incierto, impredecible, completamente alejado del camino que había imaginado durante años. Y, extrañamente, no era miedo lo que sentía, era algo mucho más peligroso. El sol apenas había salido cuando los golpes en la puerta la sacaron de un sueño inquieto. Maya se puso de pie de un salto, desorientada por un momento al encontrarse entre sábanas de seda en lugar del fino colchón de sus antiguas habitaciones. Mi señora, una voz femenina llegó desde el otro lado de la puerta. El rey solicita su presencia en el desayuno. Maya miró el vestido arrugado que aún llevaba puesto y casi se rió ante lo absurdo de todo aquello. Un momento, logró decir. Cuando abrió la puerta, se encontró con una criada de rostro redondo y ojos curiosos que sostenía una bandeja con agua, toallas y lo que parecía un vestido nuevo. Soy Marta, dijo la mujer, entrando sin esperar a que la invitaran. Me han asignado para servirla a partir de hoy. Dejó la bandeja sobre una mesa y levantó el vestido. Era de tela verde oscuro, sencillo y de corte simple, pero claramente lujoso. Lo había enviado el ala real. El rey pensó que tal vez le gustaría cambiarse antes de bajar. Maya tomó el vestido y sintió la suavidad de la tela entre sus dedos. Al rey le pareció extraño. Cedric nunca había pensado en esas cosas. Nunca le había importado si ella tenía algo que ponerse, si estaba cómoda, si necesitaba algo. Simplemente daba por sentado que ella estaría allí siempre que él quisiera. El consejo ya está reunido, continuó Martia, ayudando a Maya a quitarse el vestido de la noche anterior. Dicen que la discusión comenzó antes del amanecer. Los ancianos están furiosos. ¿Puedes decirme qué están diciendo? Marta dudó, deteniendo sus dedos en los lazos del vestido nuevo. No sé si debería, por favor. Maya se volvió para mirarla. Prefiero saber lo que me espera. La doncella se mordió el labio, claramente dividida entre la precaución
y una incipiente simpatía. Dicen que el rey se ha vuelto loco, dijo por fin, bajando la voz como si las paredes pudieran oírla. Que elegir a una mujer sin lobo es un insulto al linaje real. Algunos consejeros exigen que se anule la reclamación. Otros dicen que eso es imposible una vez que se ha hecho ante el círculo sagrado. Maya sintió un nudo en el estómago. Y el príncipe Cedric. Algo brilló en el rostro de Marta. Piedad, tal vez, o incomodidad. El príncipe se retiró a sus aposentos después del ritual. Dicen que no ha salido desde entonces. Se lo tiene merecido. Una parte de Maya quería decir eso, pero otra parte, la que había amado a Cedric durante años, la que aún llevaba las marcas de ese amor como cicatrices invisibles, sintió una punzada de algo que se negaba a convertirse en ira. El salón donde se servía el desayuno real se encontraba en el ala este del castillo. Cuando Maya entró, con Martia a su lado, sintió inmediatamente el peso de todas las miradas dirigidas hacia ella. La mesa era larga y estaba ocupada por rostros que reconocía de la noche anterior, consejeros, ancianos, algunos nobles de alto rango y a la cabecera de la mesa, Kellyn. El rey se levantó cuando ella entró. El gesto fue pequeño, casi sutil, pero Maya vio la sorpresa reflejada en los rostros de los que rodeaban la mesa. Los reyes no se levantaban por nadie. Maya indicó la silla a su derecha, el lugar de honor, tradicionalmente reservado para la consorte. Siéntate. Caminó hacia la silla con piernas que no parecían pertenecerle, muy consciente de todas las miradas que la seguían, de todos los susurros que se apagaban en los labios al pasar. Cuando se sentó, pudo ver los rostros con más claridad. El consejero Vance con su expresión calculadora, el anciano Marrowrow, todavía con aire indignado, y Sarah Butoria. La pelirroja estaba sentada al otro lado de la mesa, impecable con un vestido marfil que la hacía parecer una novia. Sus ojos se encontraron con los de Maya, y la sonrisa que curvó sus labios era tan dulce como el veneno. Maya, querida. La voz de Sarah rompió el tenso silencio. ¡Qué vestido tan encantador! El verde te sienta muy bien. Va con tus orígenes. Maya abrió la boca para responder, pero Callum fue más rápido. Lady Sarah. La voz del rey era gélida. Según tengo entendido, usted vino a este castillo como invitada. Los invitados deben mantener ciertas cortesías, especialmente hacia aquellos que ocupan lugares de honor en la mesa real. La sonrisa de Sarah se desvaneció. Majestad, yo solo era una simple invitada. Callum no alzó la voz, pero algo en su tono hizo que incluso los consejeros más antiguos se enderezaran en sus asientos. Maya es mía. Yo la elegí. Cualquier falta de respeto hacia ella es un insulto directo al rey. Espero que eso quede claro. El silencio que siguió fue tan denso que Mia podría haberlo cortado con un cuchillo. Sarah bajó la mirada hacia su plato, con las mejillas enrojecidas. Maya sintió una punzada de satisfacción que inmediatamente trató de reprimir. No era el momento para pequeñas venganzas. Majestad. El consejero Vance carraspeó, aprovechando la pausa para recuperar el control de la conversación. Debemos abordar las implicaciones de lo ocurrido anoche. El consejo tiene inquietudes. Inquietudes. Callum repitió la palabra como si la diseccionara. ¿Y cuáles serían esas inquietudes? La señorita Maya nunca ha manifestado su lobo. Vance habló con el cuidado de alguien que camina sobre cristales rotos. La tradición es clara. La consorte real debe ser capaz de dar a luz a herederos fuertes sin un lobo. La tradición también es clara en cuanto a las reclamaciones realizadas dentro del círculo sagrado. Callum interrumpió una vez y declaró, son irrevocables. ¿O es que el consejo sugiere que rompa los juramentos ancestrales? Vance palideció. No, Majestad, simplemente... Entonces, el asunto está zanjado. Callum dio un sorbo a su copa con una calma que contrastaba fuertemente con la tensión que se respiraba en la sala. Maya tendrá toda la protección y los privilegios que le otorga este cargo. Cualquiera que lo cuestione está cuestionando mi autoridad como rey. Maya observó el intercambio sin poder creer lo que estaba presenciando. Callum, el rey distante, el gobernante silencioso al que había admirado durante años desde lejos, la defendía ante todo el consejo públicamente
y sin vacilar. Era más de lo que Cedric había hecho jamás. La comparación surgió en su mente antes de que pudiera evitarlo, arrastrando consigo una oleada de emociones contradictorias. Mientras Cedric hacía promesas en susurros y cedía ante la presión, Callan hablaba abiertamente y se enfrentaba a cualquier oposición sin rodeos. Te mereces a alguien que esté seguro. Sus palabras en el establo días atrás resonaron en su mente con un nuevo significado. Disculpen. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Todos se volvieron hacia la entrada del salón, donde se encontraba Cedric. Maya sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El príncipe parecía destrozado. Tenía el cabello dorado revuelto. Las ojeras marcaban su hermoso rostro, y había una palidez en su piel que delataba una noche de insomnio. Pero fue su mirada cuando encontró la de ella lo que la golpeó como un golpe físico. Había dolor allí, arrepentimiento y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. Cedric. La voz de Callan estaba controlada, pero Maya podía sentir la tensión que irradiaba de él como el calor de un fuego. No esperábamos verte esta mañana. Necesito hablar contigo. Cedric no apartó la mirada de Maya mientras hablaba en privado. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. No puedo. El príncipe finalmente se volvió hacia su hermano, y había un desafío en su postura que Maya nunca había visto antes. A menos que quieras que toda la corte escuche lo que pienso sobre lo que pasó anoche. El silencio era absoluto. Callan se levantó lentamente, con un movimiento cargado de una tensión controlada que hacía que los músculos de sus hombros parecieran tallados en piedra. Muy bien, se volvió hacia Maya y por un segundo su expresión se suavizó. Termina tu desayuno. Marta se quedará contigo. Luego se dirigió hacia Cedric, pasando junto a su hermano sin siquiera mirarlo, esperando que el príncipe lo siguiera fuera de la sala. Maya los vio desaparecer por las puertas, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. Bueno, rompió el silencio Sara, con la sonrisa venenosa de nuevo en los labios. Esto promete ser interesante. Maya no respondió. Solo apretó la copa con tanta fuerza que le dolieron los dedos e intentó no pensar en lo que estaba sucediendo más allá de aquellas paredes. Los jardines interiores eran el único lugar del castillo donde Callan se permitía sentir algo más que el peso de la corona. Los rosales que su madre había plantado décadas atrás aún florecían allí, un recuerdo de tiempos más sencillos, cuando él era solo un niño que soñaba con convertirse en caballero en lugar de rey. Pero hoy, ni siquiera las rosas parecían capaces de calmar la tormenta que se agitaba en su pecho. «Te has vuelto loco». La voz de Cedric rompió el silencio en el momento en que las puertas del jardín se cerraron tras ellos. Es la única explicación. Callan no se dio la vuelta. Mantuvo la mirada fija en las flores, con las manos entrelazadas a la espalda. Loco por hacer lo que tú no tuviste el valor de hacer. Iba a reclamarla. Iba a hacerlo. Callan finalmente se volvió y había algo peligroso en sus ojos que hizo que Cedric diera un paso atrás. Porque por lo que vi anoche, la dejaste expuesta ante toda la corte. La humillaste de una manera que ningún hombre decente haría y ningún príncipe debería hacer. No lo hice. Las cosas se complicaron. Cedric se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración que Callan conocía muy bien. Sara apareció. El consejo empezó a presionarme y necesitaba tiempo para ¿qué? Decidir si Maya era lo suficientemente conveniente para ti. Eso no es lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. Callan dio un paso hacia su hermano, y aunque no alzó la voz, su presencia parecía llenar todo el espacio. Pasaste años manteniendo a Maya cerca, ofreciéndole migajas de afecto para mantenerla esperando, sin tener la decencia de ser honesto sobre lo que realmente querías. Y cuando finalmente llegó el momento de cumplir tu palabra, te echaste atrás, como siempre haces. El rostro de Cedric se quedó sin color. No sabes de lo que estás hablando. Sé más de lo que crees. Algo antiguo se agitó en el pecho de Callan. Una frustración acumulada durante años de ver a su hermano jugar con los sentimientos de mamá como si fueran baratijas desechables. Lo vi, Cedric.
Vi cada vez que acudías a ella cuando estabas aburrido y la ignorabas en cuanto aparecía algo más emocionante. Vi cómo te esperaba, cómo creía en tus promesas vacías, y vi la expresión de su rostro anoche cuando la abandonaste. ¿De verdad crees que eso es lo que nuestro padre hubiera querido? No la abandoné, solo necesitaba más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para decidir si los ojos azules de Sarah valían más que años de lealtad. Kane negó con la cabeza, con una mezcla de decepción y tristeza en los ojos. Maya se merece a alguien que esté seguro de ella. Tú nunca lo estuviste. Cedric permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más baja. Esperó con una emoción que Kellen no pudo identificar de inmediato. ¿Y tú estás seguro de ella? La pregunta golpeó a Kellen en un lugar donde no se lo esperaba. ¿Qué intentas decir? Digo que apareciste de la nada y la reclamaste delante de todos. Cedric se acercó, con una acusación que agudizaba sus rasgos. Tú, que nunca mostraste interés por nadie. Tú, que rechazaste todas las posibles parejas que te presentó el consejo. De repente, Maya es lo suficientemente importante para ti como para provocar un escándalo político. Colin sintió que se le tensaba la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, que no es asunto mío. Cedric soltó una risa amarga y carente de humor. Te llevaste a la mujer que yo pretendía reclamar y dices, no es asunto mío. La perdiste en el momento en que la dejaste sola en ese círculo. La voz de Callan era afilada como una espada. Yo no te la quité, Cedric. Tú la rechazaste. El silencio que siguió fue más pesado que la ira. También había dolor. El dolor de dos hermanos que, de alguna manera, se habían convertido en rivales por algo que ninguno de los dos entendía del todo. ¿La amas? La pregunta de Cedric salió casi como un susurro. Callie no respondió de inmediato. La verdad era que no lo sabía. Lo que sentía por Maya era confuso. Un pesado silencio se extendió entre ellos antes de que Callie finalmente hablara. La respeto, admiro su fuerza, y nuestro padre la protegió porque se lo debía a sus padres. El silencio se hizo aún más denso antes de que Kaylin continuara. Nosotros heredamos esa promesa, Cedric. Su voz era baja, pero firme como el acero. Pero tú fallaste y yo tuve que reparar el daño. Cedric estudió a su hermano durante un largo momento, con una mirada indefinible. Siempre has sido así. La voz de Cedric sonó baja, temblorosa de furia, como si cada palabra rozara algo en carne viva. El hijo perfecto, el príncipe ejemplar, el rey inquebrantable. Dio un paso adelante, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Y ahora utilizas el nombre de nuestro Padre solo para evitar admitir la verdad. Que la deseas, que ni siquiera lo pensaste un segundo antes de reclamar a la mujer que amo. Cedric. Callan lo intentó, con la voz aún controlada. Pero Cedric ya no oía nada. Se abalanzó rápidamente, con la mano cerrada en un puño, apuntando a la mandíbula de su hermano. El movimiento fue brutal, pero Callan atrapó el golpe en el aire, cerrando la mano alrededor del puño de Cedric como un grillete de hierro. Sin vacilar, sin esfuerzo visible, solo con fuerza bruta y autoridad absoluta. Se quedaron cara a cara, con el aire entre ellos crepitando con algo salvaje. ¡Suéltame!, espetó Cedric, tratando de tirar de su brazo hacia atrás. ¡Basta! La voz de Callan finalmente perdió su calma. No hagas esto. Cedric intentó liberarse de nuevo, pero con un giro firme, Callan giró su cuerpo, inmovilizando a su hermano por detrás, con el antebrazo bloqueado sobre el pecho de Cedric. Cedric gruñó, retorciéndose como un animal atrapado. Suéltame. Solo te detendrás cuando vuelvas a pensar con claridad. La voz de Callan era ahora profunda, grave, intensa. Detente antes de hacer algo que no puedas deshacer. Cedric intentó liberarse una vez más. Callan apretó lo justo para recordarle cuál de los dos era más fuerte. ¿Sabes lo que te está pasando realmente?, murmuró Callan cerca del oído de su hermano, con voz cortante. Orgullo, nada más que orgullo. Cedric se quedó paralizado por un instante. Nunca viste a Maya tal y como era en realidad, continuó Callan.
Nunca quisiste a la mujer que estuvo a tu lado durante años. Querías lo que ella representaba para tu ego. Cedric respiraba con dificultad, temblando de rabia. Callan lo soltó deliberadamente, dando un paso atrás y dejando que el príncipe recuperara el equilibrio. Y fue entonces cuando atacó. Dime, Cedric. Callan levantó la barbilla con la mirada fija, casi despiadada. Si deshiciera lo que hice, si renunciara al derecho ahora mismo, ¿la reclamarías? Cedric abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Callan dio otro paso hacia él. ¿Y si lo hicieras, sería porque la quieres? Una pausa mortal. ¿O porque tu orgullo está herido? Las palabras atravesaron a Cedric como una espada. Sin decir nada más, Cedric se dio la vuelta y se marchó, dejando al rey solo entre las rosas de su madre. Callan permaneció allí durante mucho tiempo, mirando las flores sin verlas realmente. ¿Tú también la quieres? Las palabras de Cedric resonaban en su mente, despertando sensaciones que había estado tratando de reprimir durante mucho más tiempo del que quería admitir. Pensó en Maya, en la forma en que levantaba la barbilla cada vez que se negaba a mostrar debilidad, en la chispa de sus ojos cuando lograba derribar a un oponente durante el entrenamiento. Y pensó en cómo, desde la noche anterior, cada vez que ella entraba en una habitación, algo en su pecho parecía apretarse de una manera que no podía explicar. Era inquietante, era aterrador, y de una manera que no podía empezar a comprender. También era liberador. Kalin sacudió la cabeza, obligando a su cuerpo a recuperar el control. Tenía un reino que gobernar, un consejo que pacificar y una joven confundida que dependía de él para su protección. No era momento para dudas existenciales. Tras echar un último vistazo a las rosas, regresó al castillo. Maya pasó el resto de la mañana explorando sus nuevas habitaciones, tratando de acostumbrarse a la idea de que ese espacio era ahora suyo. Un ruido en la puerta la hizo volverse. Martia entró con una bandeja con el almuerzo. Su rostro redondo mostraba una expresión que oscilaba entre la preocupación y una curiosidad apenas disimulada. El rey envió esto. Dejó la bandeja sobre una mesa cerca de la ventana. Dijo que deberías comer algo y que vendrá a verte esta noche si tú lo permites. Si tú lo permites. Maya sintió que algo cálido se extendía por su pecho al oír esas palabras. Incluso ahora, incluso después de todo, Kellen seguía pidiendo permiso. Dile que sí, que puede venir. La tarde transcurrió en una neblina de pensamientos e incertidumbre. Maya intentó leer, pero las palabras no se le quedaban grabadas. Intentó descansar, pero no conseguía dormir. Intentó no pensar en Cedric, en Callan, en lo que le depararía el futuro, pero le resultaba imposible pensar en otra cosa. Cuando cayó la noche, se paró frente al espejo, ajustándose por 10ª vez un vestido que Martia le había traído, con el cabello suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros, y se preguntó si se estaba arreglando demasiado o no lo suficiente, o si nada de eso importaba realmente. Los golpes en la puerta la hicieron sobresaltarse. Adelante. Kalin entró y Maya sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El rey había cambiado su ropa formal por algo más sencillo, una túnica oscura, pantalones de montar y botas que mostraban signos de desgaste. Llevaba el pelo más suelto de lo que ella lo había visto nunca, y sin la armadura de la formalidad cortesana, parecía más joven, más accesible, más peligroso. Maya se detuvo a unos pasos de ella, como si temiera acercarse demasiado. Espero no estar molestando. No molestas. Odiaba lo pequeña que sonaba su voz. Solo estaba esperando. La comisura de sus labios se levantó. No era exactamente una sonrisa, pero era lo más parecido a una que ella había visto en él. Esperándome. Dijiste que vendrías. Lo hice. Se acercó a la ventana y miró la luna que comenzaba a salir sobre los jardines. Tenemos que hablar de algunas cosas, de lo que va a pasar a partir de ahora. Maya se acercó y se detuvo a su lado sin tocarlo. ¿El consejo lo aceptó? El consejo no tenía otra opción. Había un ligero tono de satisfacción en su voz que no encajaba con su comportamiento habitualmente controlado.
La reclamación se hizo en el círculo sagrado. Romperlo sería un sacrilegio que ninguno de ellos se atrevería a cometer, pero no están contentos. No. Kalin se volvió hacia ella y Maya se dio cuenta de que estaba más cerca de lo que pensaba. Muchos creen que cometí un error. ¿Y tú? ¿Qué crees? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Creo que hice lo correcto, dijo Kalin por fin, ahora con voz más baja. Creo que mereces más de lo que te han dado. Maya asintió, pero algo en su pecho seguía pesando, una pregunta que no podía tragarse. ¿Cómo fue? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La conversación con Cedric. Kellyn se tensó visiblemente. El cambio fue sutil. Un tensamiento de los hombros, un apretón de mandíbula. Pero Maya lo notó. Ella siempre notaba los detalles que otros ignoraban. Fue lo que tenía que ser, respondió él, con la voz algo menos cálida que momentos antes. ¿Está bien? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía cortar con un cuchillo. Kalin se alejó de la ventana y dio unos pasos hacia la chimenea. De espaldas a ella, su postura parecía un muro. ¿Estás preocupada por él? No era una pregunta, era una afirmación, y había algo en la forma en que lo dijo, algo que sonaba como decepción, que hizo que a Maya se le encogiera el estómago. No es eso, se apresuró a decir, dando un paso hacia él. Es solo que sois hermanos. No quiero ser la causa de una guerra entre vosotros. No quiero que peleéis por mi culpa. Kalin se giró lentamente. Sus ojos encontraron los de ella y vio algo que no esperaba. Vulnerabilidad. No es por ti, dijo en voz baja. Es por sus decisiones, sus fracasos. Pero Maya dijo su nombre de una manera que la dejó helada. Cedric tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Lo que se interpone entre mi hermano y yo no es algo que tú tengas que cargar. Ella quería discutir. Quería explicar que no se trataba de Cedric. No realmente. Se trataba de no querer destrozar una familia. Se trataba de la culpa que sentía por estar allí, en esa habitación, ocupando un lugar que nunca había imaginado que sería suyo. Pero las palabras no le salían. Y Kalin seguía mirándola así como si estuviera esperando algo, como si cada segundo de silencio confirmara una sospecha que no quería tener. La decepción en sus ojos era casi tangible. Debería irme, dijo, girándose ya hacia la puerta. Necesitas descansar. Maya sintió como el pánico le subía por la garganta. Él se estaba alejando. Lo estaba interpretando todo mal. Pensaba que ella todavía sentía algo por Cedric, cuando ya no era así. No después de todo lo que había pasado. No después de la noche anterior. No después de sentir la mano de Kalin en la suya y darse cuenta de que era diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Actuó por instinto. O quizá no fuera instinto en absoluto. Quizás quizás era algo que había estado creciendo dentro de ella desde el momento en que él bajó del trono y se acercó a ella en medio del salón. Quizás era la única forma que ella conocía de expresar lo que las palabras no podían transmitir. Maya recorrió la distancia que los separaba en 3 pasos. Sus manos encontraron el rostro de él, la fuerte línea de su mandíbula, la calidez de su piel bajo sus dedos, y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera arrepentirse, lo besó. Durante un segundo, Kalin no se movió. Un segundo que pareció una eternidad, durante el cual Maya estuvo segura de haber cometido el mayor error de su vida. Y entonces sus manos encontraron su cintura. El contacto fue firme, seguro, casi posesivo. La atrajo hacia él, borrando cualquier espacio que aún existía entre ellos, y respondió al beso con una intensidad que le robó el aliento. No fue un beso suave, no fue cuidadoso ni vacilante. Era como si Kalin hubiera pasado años reprimiendo algo que finalmente había encontrado una salida. Un deseo que no sabía que tenía hasta ese momento. Maya sintió que su espalda chocaba contra la pared. Sintió su cuerpo presionado contra el suyo. Sintió su calor envolviéndola por completo. Las manos de Kalin se apretaron sobre su cintura, luego se deslizaron por su espalda, y luego volvieron a bajar, como si no pudiera decidir dónde tocarla primero.
El beso se intensificó. Maya separó los labios y cuando la lengua de él se encontró con la suya, un sonido escapó de su garganta. Algo entre un suspiro y un gemido que la hizo sonrojar, incluso en medio de ese torbellino de sensaciones. No sabía que un beso podía ser así. No sabía que su cuerpo podía responder de esa manera, como si cada terminación nerviosa estuviera en llamas, como si algo dentro de ella estuviera despertando, estirándose, deseando más. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Maya mantuvo los ojos cerrados por un momento, incapaz de afrontar lo que acababa de hacer. El calor en sus mejillas era casi doloroso, y su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Kellen podía oírlo. Yo abrió los ojos y encontró su mirada a solo unos centímetros de la suya. No sé por qué hice eso. Era mentira. Sabía exactamente por qué lo había hecho. Simplemente no tenía el valor de decirlo en voz alta. Kellen la observó durante un largo momento. Sus manos seguían en su cintura, su cuerpo aún la mantenía inmovilizada contra la pared. Y había algo en sus ojos, algo entre la sorpresa y una satisfacción que intentaba no mostrar, que hizo que su corazón se acelerara. Eso, dijo, con una voz que ella nunca había oído antes, fue inesperado. Maya sintió que su rostro se sonrojaba aún más. Lo siento, no debería haberlo hecho. No te disculpes. Kellen finalmente dio un paso atrás, poniendo un poco de distancia entre ellos, pero su mirada nunca se apartó de la de ella. Nunca te disculpes por algo así. El aire entre ellos seguía cargado, seguía sintiéndose eléctrico. Maya podía sentir cada lugar donde su cuerpo había tocado el de ella, como marcas invisibles en su piel. Debería irme, repitió Kellen, pero esta vez había algo diferente en su voz, algo que sonaba como renuencia. Necesitas descansar y yo necesito pensar. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Maya. Ella levantó la vista. Esto no cambia nada de lo que dije antes. La miró por encima del hombro y había una intensidad en su mirada que le hizo contener la respiración. Si hay algo entre nosotros, será por tu elección, no por impulso, ni por gratitud, ni por confusión. Y entonces se marchó, dejándola sola con el corazón acelerado y los labios aún ardiendo. Maya se recostó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. Sus piernas ya no la sostenían. ¿Qué he hecho? Se pasó los dedos por los labios, aún sintiendo el recuerdo de su beso. ¿Y por qué quiero volver a hacerlo? Las semanas siguientes fueron un ejercicio de confusión y descubrimiento. Maya se estaba adaptando poco a poco a su nueva vida, a las lujosas habitaciones, a las comidas en la mesa real, a las escaleras que la seguían por todos los rincones del castillo. Algunas cosas habían mejorado. Ya nadie se atrevía a insultarla abiertamente, no con la protección del rey sobre ella como un escudo invisible. Otras habían empeorado. Los susurros eran ahora más cautelosos, más venenosos, cargados de resentimiento que antes se expresaba a través de la humillación pública. Y luego estaba Cedric. El príncipe no la había buscado ni una sola vez desde aquella mañana en el salón. No intentó hablar con ella, no le envió notas, no apareció en los lugares que ella solía frecuentar. Era como si hubiera decidido que la mejor manera de lidiar con la situación era fingir que ella no existía. Pero Maya lo vio. Lo vio caminando por los pasillos con Lady Sarah a su lado. Los dos hablaban en voz baja, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro. Los vio paseando por los jardines. La mano de Sarah descansaba ligeramente sobre su brazo mientras ella se reía de algo que él había dicho. Lo vio durante las comidas, cuando los ojos de Cedric se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa. Un destello de algo que parecía arrepentimiento antes de volver a mirar a la pelirroja que estaba a su lado. Era extraño, hace unas semanas, esa imagen la habría destrozado. Le habría arrancado pedazos del corazón y los habría esparcido por el suelo para que otros los pisotearan. Pero ahora solo sentía un vacío lejano, como mirar una vieja cicatriz y recordar que una vez le dolió. Lo que la mantenía despierta por la noche no era Cedric, era el beso. Era la forma en que Kellen la miraba durante las comidas. Rápida, discreta,
pero cargada de algo que le hacía hervir la sangre. Era la forma en que siempre encontraba una excusa para estar cerca de ella. En los jardines cuando leía, en los pasillos cuando regresaba del entrenamiento, en las reuniones del consejo donde ahora había un asiento reservado para ella. Era como, a veces, cuando nadie miraba, le tocaba la mano por un segundo, solo un segundo, como si necesitara confirmar que era real. No se habían vuelto a besar. Colin mantenía una distancia respetuosa, honrando las palabras que había pronunciado aquella noche. Pero Maya podía sentir cómo la tensión entre ellos crecía como una cuerda tensada al límite. Cada mirada compartida, cada roce accidental, cada momento de silencio añadía más presión a algo que inevitablemente acabaría rompiéndose. Y había algo más, algo que Maya no podía explicar. En los últimos días, su cuerpo había comenzado a cambiar. No físicamente, al menos no de forma visible, pero había nuevas sensaciones, extrañas e inquietantes. Sus sentidos se habían agudizado. Podía oír conversaciones a distancias que no debería poder oír. Podía percibir olores que nunca antes había notado. Podía sentir presencias antes de verlas. Y luego estaban los sueños. Todas las noches soñaba con bosques oscuros y lunas llenas. Soñaba que corría a cuatro patas, el viento en su pelaje, la tierra bajo sus garras. Soñaba con un lobo enorme de ojos plateados corriendo a su lado. Y se despertaba con el corazón acelerado y una extraña sensación de pérdida que no podía explicar. En la tercera semana después del ritual, Maya se despertó en mitad de la noche con la certeza de que algo iba mal. No mal, exactamente diferente. Su cuerpo ardía, no de dolor, sino de calor. Un calor que parecía surgir de lo más profundo, de un lugar que no podía nombrar. Su piel estaba sensible. Cada roce de las sábanas se amplificaba 1000 veces. Y había algo más, una presencia dentro de ella, antigua y poderosa, que se agitaba, despertaba y empujaba hacia la superficie. Maya se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué me está pasando? Se puso de pie con las piernas temblorosas y se acercó a la ventana. La luna estaba casi llena, derramando su luz plateada sobre los jardines del castillo. Y cuando Maya la miró de verdad, sintió que algo dentro de ella respondía, como una llamada, un reconocimiento, como si la luna le hablara directamente a una parte de ella que siempre había estado dormida. La puerta se abrió detrás de ella. Maya se volvió y encontró a Callan de pie en la entrada. Llevaba ropa de dormir, el pelo revuelto, y su expresión era una mezcla de preocupación y algo mucho más intenso. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad y la recorrieron como si buscaran heridas que solo él podía sentir. Sentí que te despertabas. Su voz era áspera. Mi lobo lo supo antes de que yo estuviera completamente consciente. Maya no podía hablar. El calor dentro de ella aumentaba. Y ahora que Callan estaba allí, ahora que podía sentir su presencia, su olor, la energía que irradiaba, todo era más nítido, más fuerte, abrumador. ¿Qué me está pasando?, susurró, destrozada. Caminó lentamente, cada paso deliberado, como si se dirigiera hacia algo precioso y frágil. Tu lobo, dijo, deteniéndose a unos pasos de ella. Por fin está despertando. Las rodillas de Maya se doblaron y Callan la cogió antes de que cayera al suelo, rodeándola con sus brazos con una fuerza que era a la vez protectora y posesiva. No lo entiendo, logró decir agarrándose a sus hombros como si fueran lo único sólido que le quedaba. ¿Por qué ahora, después de tantos años? Callan la guió de vuelta a la cama y la ayudó a sentarse. Se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos entre las suyas, y había algo en sus ojos, algo casi reverente que le oprimía el pecho. Algunos lobos necesitan un catalizador para despertar, explicó en voz baja. Algo que desencadena el instinto más profundo, una amenaza, un trauma. Hizo una pausa y trazó círculos con los pulgares en las palmas de sus manos. O un vínculo, un vínculo. Kane no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Maya vio en ellos una pregunta que parecía temer formular. Cuando te toqué la mano durante el ritual,
dijo finalmente. ¿Sentiste algo? Maya recordó ese momento, la chispa, el calor, la sensación de que algo dentro de ella había cambiado por primera vez. Sí, susurró, lo sentí. Algo brilló en el rostro de Kalin, alivio tal vez, o esperanza. Mi lobo también lo sintió. Guió la mano de ella hacia su pecho, presionándola sobre su corazón. Reconoció algo en ti, algo que había estado dormido, esperando. ¿Qué estás diciendo? Kalin dudó. El gran rey que nunca dudaba ante los consejos o los ejércitos, de repente vulnerable de una manera que ella nunca había visto. Estoy diciendo que tal vez había una razón por la que hice lo que hice esa noche. Una razón más allá de la protección, más allá del deber. Tragó saliva. Estoy diciendo que mi lobo pudo haber reconocido a su pareja antes de que ninguno de los dos lo entendiéramos. Maya sintió que el mundo se detenía. Pareja. La palabra resonó en su mente, cargada de un significado que apenas podía procesar. Las parejas eran leyendas, historias que se contaban a los niños sobre almas destinadas a encontrarse, sobre vínculos que trascendían la elección o la lógica. Ella nunca había creído en ellas. ¿Cómo podría hacerlo si ni siquiera tenía un lobo? Pero ahora, una ola de calor la invadió, más intensa que cualquier otra cosa antes. Maya arqueó la espalda y un sonido escapó de su garganta, mitad jadeo, mitad gemido, mientras algo dentro de ella, algo enorme y antiguo, finalmente comenzaba a liberarse. Kalin jadeó, agarrándole los brazos. Él la sujetó, con una mano en su espalda y la otra en su nuca, anclándola mientras su cuerpo era invadido por oleadas de transformación. «No te resistas», le susurró al oído. «Deja que suceda». Maya cerró los ojos y se rindió. Primero llegó el dolor, un dolor que parecía como si sus huesos, músculos y células se estuvieran remodelando desde dentro. Gritó, o tal vez aulló. No sabía distinguir la diferencia. El mundo se disolvió en calor, presión, expansión, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Maya abrió los ojos. Todo era diferente. Los colores eran más nítidos, los sonidos más claros, los sentidos más intensos y con más matices. Podía oír los latidos del corazón de Kalin. Rápido, demasiado rápido, y podía olerlo como nunca antes lo había hecho. Bajó la mirada y vio patas donde deberían estar las manos. Pelo negro, oscuro como la medianoche, garras brillando bajo la luz de la luna. Me transformé. El pensamiento llegó con sorprendente claridad, y con él llegó otra presencia, distinta pero parte de ella. Su loba, despierta por fin. Maya, o la loba en la que se había convertido, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Kalin. El rey se arrodilló ante ella, con los ojos brillando como el oro, su propio lobo acercándose peligrosamente a la superficie. «Eres hermosa», susurró, «más de lo que jamás imaginé». El lobo de Maya dio un paso adelante y le tocó la mejilla con el hocico, un gesto instintivo e íntimo que hizo que Kalin cerrara los ojos con un respiro tembloroso. Y entonces lo olió. El aroma la golpeó con la fuerza de un rayo, familiar e increíblemente adecuado, como volver a casa después de toda una vida lejos. Su lobo lo reconoció al instante, y la verdad la golpeó con fuerza. Kalin era su pareja. Siempre lo había sido. Ella simplemente no podía saberlo hasta que su lobo despertara. La transformación de vuelta fue casi tan rápida como la primera. En segundos, Maya volvió a ser humana, desnuda y temblando en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía si era por alegría o por la conmoción. Kalin la envolvió en una manta y la abrazó. Él también temblaba. Ella podía sentirlo, como si apenas pudiera controlarse. «Lo sentiste», dijo él, con voz, ya sabes. Maya lo miró, el hombre que la había observado desde la distancia durante años, el rey que lo había arriesgado todo para protegerla, la pareja que nunca supo que tenía. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró ella. No estaba seguro. Kalin le apartó un mechón de pelo de la cara y su delicadeza le hizo sentir un dolor en el pecho. «Mi lobo lo sospechaba, pero sin tu lobo despierto, no había forma de saberlo.
ninguna forma de confirmar el vínculo. Y ahora Callan la miraba a los ojos, y ella veía todo lo que él había ocultado durante años. El anhelo, la esperanza, el miedo a perderla antes de tenerla. Ahora, murmuró, acercando su frente a la de ella. No puedo esperar más. Te deseo. Callan cerró los ojos con un sonido que era casi un gemido. Maya, bésame, susurró. Bésame como has querido hacerlo todas esas veces que me observabas desde lejos. Y él la besó. No fue como el primer beso. Aquel había sido impulsivo, una sorpresa, una explosión imprevista. Este era diferente, intencionado, deliberado, una declaración sin palabras. Callan la besó como si fuera lo más preciado del mundo. Sus manos enmarcaron su rostro, reverentes, haciéndole arder los ojos. Sus labios se movieron contra los de ella con un cuidado lento y tortuoso, saboreando cada segundo, cada respiración, cada sonido que ella emitía. Cuando se apartó, ambos estaban sin aliento. ¿Estás segura?, preguntó él con una voz tan ronca que casi era irreconocible. Porque si seguimos, no sé si podré parar. Maya respondió atrayéndolo hacia ella. Lo que siguió fue fuego y suavidad, intensidad y ternura. Callan la tocó como si estuviera aprendiendo cada centímetro de su piel, memorizando cada curva, cada suspiro, cada lugar que la hacía arquearse bajo él. Y Maya descubrió que su cuerpo sabía exactamente cómo responder, como si este baile siempre hubiera estado escrito en su interior, esperando al compañero adecuado. Cuando finalmente se unieron, Maya sintió que el vínculo se completaba. Fue como una explosión silenciosa en su pecho, un reconocimiento definitivo e irrevocable. Podía sentir a Callan no solo con su cuerpo, sino con su alma. Sentía sus emociones, su placer, el amor abrumador que había llevado durante años sin saber dónde ponerlo. Compañero, la palabra resonó entre ellos, tácita, pero innegable. Y cuando Maya finalmente se dejó caer en el abismo del placer, se llevó a Callan con ella, los dos perdiéndose el uno en el otro, como siempre habían estado destinados a hacerlo. Mia se despertó con los primeros rayos de sol que se colaban por la ventana. Por un momento se sintió desorientada. ¿Dónde estaba? ¿Por qué le dolía el cuerpo de esa forma extraña, pero no desagradable? ¿Por qué había un peso cálido descansando alrededor de su cintura? Entonces volvió la memoria. El despertar, el cambio, el vínculo. Callan. Se giró lentamente y encontró al rey dormido a su lado. A la luz de la mañana parecía más joven, más suave. Las líneas de preocupación que normalmente marcaban su rostro habían desaparecido y había un leve atisbo de sonrisa en sus labios que hizo que el corazón de Mia se encogiera. Mi pareja. El pensamiento aún le parecía surrealista. Ella, Maya, la mujer sin lobo, la que todos despreciaban, era la compañera predestinada del rey. Como si sintiera el peso de su mirada, Callan abrió los ojos. Por un segundo, pareció tan desorientado como ella lo había estado. Entonces sus ojos encontraron los de ella y una sonrisa real, rara y preciosa, iluminó su rostro. Buenos días, dijo, con la voz ronca por el sueño. Buenos días, levantó la mano y le acarició la línea de la mandíbula con los dedos. Pensé que había sido un sueño, murmuró. El mejor sueño que he tenido nunca. Maya sintió que el calor le invadía el rostro. No era un sueño. No. Sus ojos se oscurecieron con algo que ahora ella reconocía. Deseo, sí, pero también algo más profundo. No lo era. La atrajo hacia él y le dio suaves besos en la frente, los párpados y la punta de la nariz. Besos tiernos, casi reverentes, que hicieron que Maya quisiera reír y llorar al mismo tiempo. El consejo va a perder la cabeza, dijo, mientras la realidad comenzaba a filtrarse en el capullo perfecto de aquella mañana. Que el consejo se vaya al infierno. Maya se rió, un sonido de sorpresa que se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Eso no es muy propio de un rey. No me importa. Callan se apoyó en un codo y la miró con una intensidad que le robó el aire de los pulmones. Pasé años haciendo lo que se esperaba de mí. Años siendo el rey perfecto,
el líder inquebrantable, el hombre sin debilidades. Pero tú hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Tú eres mi debilidad, Maya. Y por primera vez en mi vida, no quiero ser fuerte. Maya sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Kellyn, te quiero. Las palabras salieron como una confesión, como una rendición. Creo que siempre te he querido. Desde la primera vez que te vi caer en el campo de entrenamiento y levantarte como si nada hubiera pasado. Desde la primera vez que te oí responder a un insulto con la cabeza bien alta. Desde siempre. Una lágrima se deslizó por la sien de Maya hasta desaparecer entre su cabello. Yo también, susurró. Creo que yo también te amo. Solo que aún no lo sabía. Kellyn sonrió, esa rara sonrisa que transformaba todo su rostro y la besó de nuevo. La noticia se extendió por el castillo antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Su lobo había despertado. Maya oyó los susurros mientras caminaba por los pasillos junto a Callan, con su mano firmemente entrelazada con la de ella. Los sirvientes dejaron lo que estaban haciendo para mirarlos. Los guardias se enderezaron con un nuevo respeto en sus ojos. Y los nobles, los mismos que se habían reído de ella, que habían apostado por cuánto tiempo tardaría el rey en darse cuenta de su error, ahora apartaban la mirada cuando ella pasaba, como si no pudieran soportar enfrentarse a la prueba viviente de que se habían equivocado. «Estás temblando», murmuró Callan, apretando su mano con más fuerza. «Estoy nerviosa». «No tienes por qué estarlo». Se detuvo y se volvió hacia ella en medio del pasillo, ignorando por completo las miradas curiosas que los rodeaban. «No eres la misma persona que entró en ese salón hace unas semanas. Lo sabes, ¿verdad?» Maya quería creerle. Quería sentir la certeza que él parecía tener en ella. Pero la chica que había pasado años siendo humillada aún vivía en algún lugar dentro de ella. Y esa chica estaba aterrorizada. El gran salón estaba abarrotado cuando entraron. El consejo había sido convocado en una sesión de emergencia junto con los ancianos, los nobles de alto rango y cualquiera que tuviera siquiera un ápice de influencia en el reino. Maya podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de curiosidad, hostilidad y algo que se parecía mucho al miedo. Caminó junto a Callan hasta el estrado donde se encontraba el trono, consciente de todas las miradas que la seguían. El vestido que Marta había elegido esa mañana era negro con detalles plateados, los colores del rey, y Maya sabía que la elección no era casual. Era toda una declaración. Cuando se volvieron hacia la multitud, el silencio fue absoluto. «Los he convocado a todos aquí», comenzó Callan, con su voz resonando en las paredes de piedra, «para acabar con cualquier duda sobre la elección que hice en el ritual de la luna creciente». El anciano Morrow dio un paso al frente, con el rostro aún marcado por los restos de indignación que había mostrado desde aquella noche. «Majestad, con el debido respeto, la situación sigue sin cambios. Una mujer sin lobo no puede. Ella tiene un lobo». Las 4 palabras cayeron sobre la sala como piedras en agua tranquila. Morrow palideció. «¿Cómo?» Kellyn no respondió. En cambio, miró a Maya y asintió sutilmente. Ella había practicado su transformación toda la mañana con Callan, guiándola pacientemente a través del proceso. Seguía siendo extraño, seguía sintiéndose como ponerse un cuerpo que aún no le quedaba del todo bien, pero podía hacerlo. Maya cerró los ojos y llamó a su lobo. La transformación fue más suave esta vez. Seguía habiendo dolor, pero ahora era familiar, casi bienvenido. Sintió cómo se reorganizaban sus huesos, cómo su piel se cubría de pelaje, cómo sus sentidos se multiplicaban por 1000. Cuando abrió los ojos, dorados en lugar de marrones, veía el salón desde una perspectiva completamente diferente, y el salón estaba en estado de shock. Maya sabía que su forma de lobo era impactante. Callan lo había dicho, con una reverencia en su voz que la hizo sonrojar incluso cuando estaba completamente transformada. Y su tamaño. Era más grande que cualquier Sheolf que hubiera visto jamás, casi tan grande como los machos alfa más imponentes. Pero no fue su tamaño lo que hizo que todo el salón contuviera la respiración. El viejo sabio que había llegado al castillo semanas antes
el que había solicitado una audiencia con Colin y había dicho, «Tu elección puede haber sido más sabia de lo que crees», dio un paso adelante con los ojos muy abiertos. «Sangre antigua», susurró, pero en el silencio del salón todos lo oyeron. «Por los dioses, ella lleva sangre antigua». El murmullo que siguió se extendió por el salón como una ola. Sangre antigua, linaje ancestral. Maya no entendía del todo lo que significaba, pero podía ver en los rostros de los ancianos que era algo monumental, algo que lo cambiaba todo. El anciano Maroro parecía haber tragado su propia lengua, con la boca abierta y cerrada sin emitir ningún sonido, el rostro alternando entre el rojo y la palidez mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esto, esto es imposible, logró decir finalmente. El antiguo linaje se extinguió hace siglos. Al parecer, no, dijo Colin, y había una satisfacción casi depredadora en su voz. Los padres de Maya procedían de las tierras del norte, de antiguas aldeas que conservaban tradiciones olvidadas por el resto del reino. El linaje dormía dentro de ella, esperando el momento adecuado para despertar. Maya retrocedió, y Colin la envolvió inmediatamente en su propia capa, protegiéndola de las escaleras mientras recuperaba el aliento. ¿Aún crees que cometí un error?, preguntó el rey, mirando directamente a Marlborough. El anciano no respondió. No había nada que decir. Uno por uno, los miembros del consejo inclinaron la cabeza. Los nobles los imitaron. Los ancianos también se inclinaron, algunos de mala gana, otros con lo que parecía un respeto genuino. La chica destrozada, la soldado sin lobo que todos habían despreciado, era ahora la mujer más poderosa del reino después del propio rey. Maya lo vio antes de que pudiera esconderse. Cedric estaba de pie al fondo de la sala, parcialmente oculto detrás de una de las columnas. No se había inclinado con los demás. Simplemente se quedó allí, paralizado, viendo cómo el mundo que conocía se derrumbaba a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la multitud. No había ira en ellos, ni arrogancia, ni nada del orgullo atractivo al que ella se había acostumbrado a lo largo de los años. Solo había vacío, un vacío profundo y devastador que hizo que algo dentro de Maya se tensara a pesar de todo. Cedric se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Maya lo vio marcharse, consciente de que aquello era el final de algo, el final de la chica que había amado a un príncipe que nunca la había merecido. La mano de Colin encontró la suya, cálida, firme, absolutamente presente. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Maya lo miró, a su compañero, a su rey, al hombre que había visto algo en ella mucho antes de que ella misma pudiera verlo, y sintió una certeza que nunca antes había sentido. «Lo estoy», dijo, «por primera vez en mucho tiempo. De verdad lo estoy».